Ok, buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra tutoría. Ya estamos grabando. Me dicen si ya se ve la presentación sin ningún problema, por favor. Sí se puede ver, licenciada. Ok, gracias, Denis. Bueno, vamos a empezar. Y en esta ocasión vamos a hablar de los principales problemas sociales que enfrentan los adolescentes. Entre estas tenemos 5 temáticas donde vamos a hablar sobre los jóvenes ninis, la migración, la esperanza sin visa, juventud y violencia, trastornos alimenticios y suicidio. Para empezar, ¿qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de jóvenes ninis? ¿Qué, ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ser esta palabra? ¿O qué han escuchado en cuanto a esta temática? Veamos. Bueno, licenciada, lo que a mí se me viene a la mente es como jóvenes aniñados, ¿no? Corríjame si me equivoco. No, no son jóvenes aniñados. O quizás con libertades, algo así. Eso se le viene a la mente. Jóvenes con libertades, jóvenes aniñados. Ok. Jóvenes ninis tiene que ver con jóvenes que ni trabajan ni estudian. Hace énfasis en esa parte de este tipo de población que no hace mayor actividad fructífera para su vida. El término nini es ni estudia ni trabaja, se emplea para referirse a jóvenes que no hacen ninguna de esas dos actividades. El término viene del inglés net, donde no educación, no empleo. Entonces, esta palabra la utilizan allá en el Reino Unido por 1999. Entonces, hablaban sobre el uso de este término, el agrupamiento eh, de estos jóvenes que era considerable. eh, es muy importante destacar que eran jóvenes entre edades de 16 a 19 años, pero ya no solo se queda entre esas edades, sino que ahora hay otras edades, porque conocemos, más de alguno de nosotros conoce a alguien en ese rubro que no hace nada productivo por su vida, no está estudiando, no trabaja y solamente se dedica al ocio. Entonces no hace mayor cosa para avanzar o para crecer en su proceso formativo. Y es algo que hace mención la documentación que está en la plataforma. Empieza a abordar ya no a nivel regional, sino que a nivel de país hace la mención. Habla de las consideraciones, habla de la edad, el sexo, eh, a quienes han dejado hasta de estudiar y cómo eso está incidiendo en nuestra sociedad. De repente vemos grupos de jóvenes que no hacen mayor actividad, ni siquiera un deporte. Entonces, actualmente pues sabemos de que nuestro país está atravesando crisis debido a la pandemia, debido a la violencia, y hay un sinfín de elementos que están acunando ese tipo de situación. Jóvenes que no han podido terminar sus estudios por A o B motivos. Entre eso podemos hablar de que no tienen los recursos metodológicos o no tienen los recursos necesarios para culminar sus estudios, pero ahorita ya no es una excusa de decir, no, no tengo los medios para estudiar, porque de alguna manera se están facilitando los elementos que permitan que cada uno de nosotros pues avance a nivel formativo. Y es muy importante destacar ese aspecto. La brecha con la tecnología pues se ha ido desvaneciendo poco a poco. No puedo decir que se ha dado un 100%, pero sí podría decirse que un 85, en un 90%, esa brecha pues se ha ido acortando. También es importante hablar de los diseños de política para atender los grupos de jóvenes. Existe una institución que trata de inculcar o trata de que esos jóvenes se integren y es la famosa institución INJUVE.
Entonces, han tratado de alguna manera de atender la problemática que se presenta de los jóvenes que ni estudian ni trabajan en nuestro país. Han realizado diferentes tipos de investigaciones en cuanto a esta temática. Entonces, hay un informe social de exclusión que habla también de esto y hace mención, pero a nivel del Reino Unido, que habla que las edades que oscilan son de 16 a 18 años, pero eso fue allá por 1994, 1997, poniendo un margen. Lastimosamente, este número pues ha incrementado. Eh, es más, la OIT sacó una publicación de las tendencias mundiales del empleo juvenil para contrarrestar este fenómeno que se estaba dando de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Si se percatan hoy en la actualidad, pues de repente oímos las famosas ferias de trabajo, ¿verdad? Donde se les ofrecen diferentes recursos, empresas, para que estudien y al mismo tiempo laboren. Entonces, que los jóvenes se mantengan de alguna manera ocupados haciendo actividades que van a beneficiar su vida. Y es una de las estrategias que se busca para erradicar parte de la violencia que nosotros tenemos en nuestro país. Me pueden decir, ay, pero licenciada, eso puede ser un sueño. Pero si no existieran sueños, créanme que no tuviéramos proyectos, no culminaríamos carreras, eh, no podríamos realizar diferentes cosas. Pero todo partió de un sueño y con base a ese sueño estamos aquí estudiando. Lo mirábamos tan lejano, decir, ay, voy a entrar a la universidad, voy a estudiar, pero aquí estamos, no era un sueño, ahora es una realidad. Entonces, podemos transformar nuestros sueños en realidades y es algo muy importante. Algunos factores que determinan el fenómeno de los ninis tiene que ver con la falta de proyecto de vida, el temor a equivocarse, la inseguridad que tienen y dicen, no, mejor no me arriesgo para no fallar. Pero siempre existe el término, ¿verdad? El que no arriesga no gana. También viene la parte de la frustración. Miren que esto es algo bien delicado. Hay quienes se frustran cuando no les salen bien las cosas. Y se molesta, se irrita y quiere que las cosas salgan como uno quiere. Pero fíjense que muchas veces hay cosas que no están en nuestras manos y se nos disparan. Y es lo que puede generar una especie de frustración. Sin embargo, no quiere decir que ahí terminan las cosas, no. O sea, si esta vez fallé, en la próxima puede que lo haga mejor, mejore. Yo considero que las pruebas que cada uno se nos van presentando son ensayo y error. Cada uno de nosotros va aprendiendo con base a los errores. Si no existieran errores, créanme, todos seríamos perfectos. Pero necesitamos mejorar constantemente. Entonces, ¿por qué no equivocarnos? Los errores son ensayos de vida. Por decir algo, hice una actividad, hice una tarea y me salió mal. ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? Ok, lección aprendida. Para la próxima tarea que yo traiga, no voy a utilizar el mismo método que utilicé en la tarea que salí mal. Obviamente, yo voy a cambiar mi método. Y eso me está permitiendo a mí el poder mejorar, que es algo muy importante que cada uno de nosotros necesita. Entonces, si nos quedamos con la frustración y decimos, ay, esto pasó por esto aquí, esto allá, entonces mejor no se hace. ¿O por qué no decir, hagámoslo, intentémoslo? Que es algo, pero muy importante que obviamente pues debemos de hacer, jóvenes. Es algo que necesitamos que se dé a la de ella. Entonces, es muy importante mencionar esa parte. Luego, pues aparece la depresión. Miren, esto es bastante delicado. Hay quienes se frustran cuando no logran alcanzar una meta, un objetivo, y se desmotivan tanto y caen en cuadros depresivos y se cierran y dicen, no, yo no puedo, yo no lo voy a realizar.
y se van cerrando y cada vez más se van desvalorizando. Y esa situación impide que la persona crezca, la valía, igual una persona se ve totalmente afectado cuando caen en estos cuadros depresivos. Así que hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Eh, Como ya había mencionado, los errores son lecciones de vida, pero hay quienes se enfocan más en lo negativo que en lo positivo. Y yo soy del lema que entre lo malo siempre hay algo bueno, aunque sea un rayito de luz, pero lo hay. Entonces, podemos cambiar ese tipo de situaciones. La falta de inclusión en políticas públicas. ¿Cómo hemos batallado para que se nos reconozca algo, que se hagan valer nuestros derechos? Pero ¿qué sucede? En muchos lugares, cuando usted va por primera vez a presentar su currículum, ¿qué le piden? 2, 3 años de experiencia como mínimo. Si usted acaba de salir de la universidad o de bachillerato, ¿cómo se les ocurre que usted va a llevar esta experiencia? Hay lugares que sí son inclusivos y dice que la experiencia no es un requisito, solo necesitan personas para laborar y que en el momento pues se les va a formar en esa área. Y eso es muy importante porque todos merecemos ganar experiencia en algún momento. Yo hago mención de que las prácticas o las horas sociales que nosotros realizamos cuentan como práctica, cuentan ya como parte de su formación. Se han realizado talleres, se han realizado actividades, eso, viene de decirles que cuenta ya como una experiencia porque han ejecutado una actividad, ya no solo a nivel académico, sino que ya dentro de una institución que es lo bastante formal. También no hay espacios a nivel comunitario y eso es algo bastante importante y no podemos hacer caso omiso. Miren, jóvenes, en cuanto a esos espacios, como sabemos, no podemos estar en la calle, no podemos reunirnos con un grupo de amigos y decir, todo está bien, aquí no pasa nada, ¿verdad? Porque sabemos de que si nos ven haciendo algún tipo de actividad, la gente asocia grupos grandes con actividades, eh, asociaciones ilícitas, empiezan a murmurar y a generar ciertas conductas inapropiadas y etiquetan a los jóvenes. Ya los tratan de vagos, los tachan de que no tienen oficio, nada parecido, pero realmente son pocos los lugares de esparcimiento que existen dentro de nuestras comunidades. Por ejemplo, yo acá en donde resido hay un parque, pero yo no voy a ese parque. ¿Por qué no voy? Porque es una zona de límite entre una pandilla y la otra. Entonces, no voy a ir a exponer mi vida. Entonces, me imagino que igual ustedes no van a exponer su vida y prefieren de alguna manera aislarse de algunos lugares o van a otros lugares más concurridos. Pero igual, son de algunos determinantes que sí inciden en cuanto a esta situación. También existen otras causas que provocan. Los que tienen claro, los que no tienen claro para qué son buenos, cuál es su fuerte, cuáles son sus fortalezas, en qué son muy buenos. Ok, la señorita, yo soy muy buena con las manos, puedo realizar manualidades, empiezo a generar algún recurso, empiezo a vender tarjetas, empiezo a hacer pequeños detallitos, o soy muy buena para vender. Y de repente tengo ahí unos jeans, una blusa que me la puse 2, 3 veces y de repente, pero lo puedo vender, ¿verdad? Y empiezo a gestionar un negocio virtual donde estoy promocionando la ropa que yo tengo o algo que ya no voy a utilizar. También es importante hablar sobre la deserción, no solo a nivel universitario, sino que a nivel de básica, de bachillerato. Hay quienes han dejado sus estudios a media. ¿Por qué? Porque existen otros elementos que están afectando en su proceso formativo. Llámese que tiene que trabajar, que es el sostén de la familia,
hijos de clase alta, universitarios egresados, responsabilidades tempranas, embarazan a la señorita y tienen que trabajar. Entonces, y de repente se frustran y pasan a ser a cargo de la mamá o de la suegra. Y entonces son problemas que se van presentando y no está muy alejado de la realidad. No sé si hay algún comentario o alguna duda que quieran expresarle en este momento. ¿No hay dudas? Hasta ¿Jóvenes? ahorita no, licenciada. Ok. Existen estudios, o mejor dicho, han hecho investigaciones en cuanto a esta problemática o a este fenómeno que se nos presenta. 19.162 jóvenes salvadoreños más que son niños, no estudian ni trabajan. Y esto es un artículo que se dio, ya les voy a decir cuándo, 2019. Ya pasaron 2 años. ¿Creen ustedes que esto incrementó o que disminuyó? ¿Qué piensan? Yo pienso que incrementó. Pues yo también la secundo. Para mí esto ha incrementado porque hoy se suele ver más jóvenes que no están estudiando, no están trabajando, no están haciendo mayor actividad productiva para su vida, independientemente de la situación que esté sobrepasando y que está haciendo que esto se dé. Entonces, son aspectos que debemos de tomar en cuenta, valorar y pensar, ¿verdad? Hay que reflexionar un poco. Más de alguno de nosotros conoce a alguien que es un niño. No es a tratar de ponerle la etiqueta, pero son personas que no están haciendo mayor actividad productiva para la sociedad ni para ellos mismos. Es bastante complejo. Ahora bien, hay que hablar también sobre la juventud. Miren, eh, en muchos países, como lo menciona el documento, es de 15 a 18 años. Nosotros es de 15 a 29 años, según la ley en el artículo 2 para la juventud. El PNUD en el 2013 señala y que el término NINI se utiliza para aludir a jóvenes que por decisión propia no estudian, no trabajan. O sea, tienen las opciones, pero deciden no hacer nada. Entonces, el PNUD lo cataloga de esa manera. En la actualidad se emplea para referirse a los que han finalizado sus estudios y no encuentran trabajo por falta de oportunidades laborales. Bajo esta definición, el término NINI no se limitaría a jóvenes que no trabajan porque no quieren hacerlo y que por tanto no buscan empleo, sino también hay jóvenes que buscan empleo pero no encuentran. Pero de alguna manera están haciendo algo para mejorar en cuanto a su aspecto de trabajar. Por otra parte, los llamados ninis, es decir, jóvenes que no estudian ni trabajan, han incrementado a nivel de América Latina. Voy a mencionar los porcentajes. En Trinidad y Tobago, un 56%, Santa Lucía, un 41%, Jamaica, 31.6%. El porcentaje más bajo es Chile, con el 12.9%, mientras que El Salvador está en un 23.8%. Pero esos jóvenes estamos hablando en el 2019. Puede ser que esto haya incrementado, no creo que haya bajado. Más bien esto ha incrementado y pues está afectando. Y cabe mencionar que no solo son caballeros, también hay mujeres dentro de, de esta, de esta parte de los niños. Los hombres están insertados en el sistema educativo, pero trabajan en casi 2 veces la tasa de las mujeres. Entonces es mayor el porcentaje de los caballeros que de las mujeres. Pero de que lo hay, lo hay. Y eso pues es preocupante.
la proporción de mujeres que no estudian ni trabajan y tienen hijos es mucho mayor al de los hombres. Estamos hablando de un 46.3 respecto a un 10.2, que es el promedio de los caballeros. Entonces, es algo preocupante, la verdad. Y este patrón es preocupante. Sí se está buscando la manera de erradicar, sí se está haciendo, pero como repito, cada quien tiene una voluntad y si no quiere trabajar y si no quiere estudiar, pues los recursos pueden estar ahí. Si la persona no los quiere utilizar, no se puede hacer mayor cosa. De esa manera, pues se aborda la parte de la juventud, perdón, de los niños. Ahora vamos con juventud y violencia. Este es un apartado, pues ustedes se van a identificar muy bien. Cuando hablamos de violencia, ¿a qué nos referimos, jóvenes? Veamos, jóvenes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de juventud y violencia? ¿Verdad? ¿Me escuchan, jóvenes? Yo creo que podríamos referirnos a la situación actual de, o sea, no solo del país, sino que de la misma humanidad, donde pues la violencia es uno de los factores que nos limitan a poder realizar ciertas cosas que no podemos, o sea, que deberíamos hacer con libertad, pero no lo hacemos por miedo a esto. Correcto. Gracias, Denis. Es muy importante mencionar esa parte. Ahora es un delito ser joven. Saben que estamos perdiendo nuestra generación joven. La estamos perdiendo debido a los índices de violencia que hay. Saben que a mí me llena de tristeza. Yo no tengo nada en contra de nuestro presidente. No tengo nada en contra de él. Pero me entristece cuando él minimiza de alguna manera, cuando él habla y dice que hay 0 homicidios, 0 desapariciones, cuando habla de que no ha habido violencia durante la pandemia. Claro que ha habido violencia, tanto intrafamiliar, ha habido violencia a nivel de sociedad. ¿Cuántas personas han asesinado? ¿Cuántas personas han desaparecido? Y no aparecen los números reales porque quienes no denuncian por el miedo. Y es algo que nos pasa a cada uno de nosotros en nuestro día a día. Entonces es bastante compleja la situación y créanme, a mí me entristece cuando yo escucho que él dice que no ha habido violencia y pues los que hemos estado de lleno frente a, al virus, nos damos cuenta de que muchas mujeres no han podido denunciar, muchos hombres no han podido denunciar la violencia a los cuales han sido sometidos porque el verdugo está dentro de la casa. Entonces son situaciones que van aunando a la delincuencia, a la inseguridad que se vive en nuestro país. Lastimosamente, hay una inseguridad. Nosotros no podemos ir y desplazarnos a una colonia diferente a la nuestra. ¿Qué pasa si se nos ocurre irnos a meter a un lugar donde no podemos estar? Porque miren, es bien triste que a uno le pregunten, ¿y dónde vos vivís qué son? ¿Son números o son letras? Es bien triste que le pregunten a uno eso, independientemente uno no está asociado con este tipo de población, pero porque usted vive en una comunidad o en una colonia, lo etiquetan a uno. Por decir algo, hay una estigmatización en cuanto a la gente que vive en Soya. Hay una estigmatización horrible. Mucha gente no la contratan porque vive en Soya. Y yo les puedo decir, no solo Soya es un punto o un foco rojo, como nos tienen en el mapa, un foco rojo de violencia, los niveles de violencia son altos. Yo no le voy a quitar que pueda ser peligroso en ese lugar,
Pero ¿qué sucede? A usted le pregunta, mira, ¿y cómo es tu colonia? Y uno dice, pues tranquila. Y no uno vive ahí, pues. Por eso es que uno se siente tranquilo en la comunidad, pero vaya a otra colonia y de repente dice, uy, esa colonia es peligrosa, ahí no hay que ir. Y lo mencionamos, porque hasta yo lo he dicho, no, yo ahí no voy porque es muy peligroso. Y cuando me dicen, ¿y donde vos vivís? No, ahí es tranquilo. Pero cae la parte donde yo digo, pero es que yo vivo aquí, a mí me conocen. Obviamente no me van a hacer nada. Media vez yo no me meta con ellos, ¿verdad? Pero no estamos exentos. Miren, más de alguno de nosotros conoce a alguien que tiene un familiar metido en situaciones de pandilla. Y es algo que no lo podemos decir a grandes voces porque eso implica peligro, problema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando abordamos ese tipo de temáticas. Es bastante, el tema es bonito, da para más, es discutible el tema, pero no podemos abordarlo de lleno. Y hablar y decir y señalar, ¿verdad? No se puede. Entonces, hay que tener un poco más de cuidado en cuanto a esta parte. Miren, muchos jóvenes se involucran en la parte de las pandillas y casi está exclusivamente conformada por jóvenes y ha venido incrementando en las últimas 2 décadas y es responsable de un alto porcentaje de las diferentes formas de criminalidad que existen en nuestro país, lo que ha forzado el criterio de que existe una relación directa entre jóvenes y violencia y ha dado origen a un imaginario colectivo de estigmatización en cuanto a la juventud como agente de violencia, como un riesgo en las calles, en los espacios públicos, en la privacidad y aún hasta en los hogares. Entonces, se ha generado esa estigmatización. No todos los jóvenes están metidos en actividades delincuenciales. Entonces, no se puede generalizar. También es importante, bueno, el material nos habla que cierta inmensa mayoría de los jóvenes del país no participa en actos de violencia, sino que además están dedicados al estudio o al trabajo, al igual que sus actividades familiares. Realizan actividades comunitarias, sociales y contribuyen de alguna manera significativa a la tranquilidad o a la sana convivencia que podemos nosotros tener y que tanto necesitamos para obtener el bienestar colectivo. Entonces, esta categoría de jóvenes incluye ambos géneros, sabiendo que se dan diferencias significativas de género, tanto en los motivos para explicarse en acciones violentas como en los tipos de violencia que se padecen. Entonces, existen bastantes consecuencias y es de ir valorando ese tipo de situaciones. La violencia juvenil es la violencia que ocurre fuera del hogar, entre niños y adolescentes y hombres jóvenes. El grupo oscila entre 10 a 29 años y este es un dato que dio la Organización Mundial para la Salud. La violencia juvenil se superpone en otros tipos de violencia, donde incluye la violencia contra los niños y el homicidio. Y vemos las noticias, salen y dicen, asesinan a joven vendedor de pan. Asesinan, bueno, hace poco asesinaron a un estudiante del inframe. Y así puedo irles mencionando las noticias, pero no quiero aterrorizarlo con tanta situación. Pero es un factor para tomar a consideración, jóvenes. Es vital el poder saber dónde estamos y saber dónde vamos. Entonces, en los últimos años, el país es considerado uno de los países más violentos del mundo. Miren qué triste, no tenemos un premio por, por alguna actividad X, sino que nos reconocen por uno de los países más violentos, que minimizó un poco o mermó un poco la violencia en nuestro país cuando entró Nayib. Sí, bajó, pero nuevamente se han vuelto a disparar. Ha tenido mano dura contra la violencia. Podemos decir que sí. Miren cómo han estado los reos en los penales y como sabemos que las órdenes para asesinar, para ciertos actos delictivos venían desde los penales. Entonces, de alguna manera, pues, ha logrado
el presidente controlar algunos aspectos. Como les repito, yo no tengo nada en contra de él. Eh, Me gustan algunas cosas que él toma, hay otras que no las comparto, pero igual, es el gobernante que tenemos y él está decidiendo por el país. Es algo bien delicado. A ver, ¿quién quiere opinar algo o dar algún punto de vista en cuanto a esta temática? Eh, ¿Puedo yo, licenciada? Claro, Ok, bueno, quizás eh, yo podría decir algo por la misma razón de que he estado en dos distintos lugares, que en donde la violencia pues son, están en niveles distintos. Por ejemplo, yo viví durante aproximadamente 10 11 años en San Miguel y aproximadamente a los 8 años me fui para San Miguel y pues ya tengo más de un año de estar de vuelta aquí en San Salvador. En pocas palabras, pues crecí allá y me acostumbré al estilo de vida de San Miguel. Una cosa que sí podría decir que es bien evidente en el caso de la violencia, que realmente vino y me golpeó duro y me sorprendió cuando regresé a San Salvador, es el hecho de estar en lugares donde no debemos estar. Eh, yo cuando vine aquí en San Salvador vine como que, bueno, pues tiene que ser la vida igual que allá. Yo ya sabía que en realidad era peligroso, pero yo decía, bueno, dicen que si uno no se mete con nadie, pues no hay problema. Eh, Allá en San Miguel yo me acuerdo que yo andaba solo en distintos lugares, en colonias diferentes, y no estaba aquello de que, tal es acá y tal es allá. No es como que tengo que entrar acompañado de alguien o tengo que averiguar si debo o no debo estar ahí. Era algo bastante. hola, hola, creo que se le fue el audio a Ah, Denis. sí. Ok, Eh, y, y pues ya al venir aquí a San Salvador, sí hay bastante impedimento en como lo que había mencionado antes. Yo incluso he tenido en mente proyectos que en algún momento los realicé con amigos en San Miguel, como de ir a tal lugares y pues hacer como una limpieza en tales zonas, recoger basura en tales lugares, cosas que ayudan pues de alguna u otra manera al medio ambiente o a la comunidad. Entonces acá me he visto como limitado a intentar proyectos de así, por la misma cuestión de la violencia. A mi punto de vista, la violencia es un obstáculo que no está en nuestras manos el poder decir, yo puedo contra ella, porque es mentira. La verdad, creo que la violencia sí se puede derrotar. O tal vez no al total, pero sí se puede disminuir, pero no depende de uno solo, sino que depende de un pensamiento compartido, un pensamiento en común entre todos. El hecho de que lo que a los demás le conviene, me conviene a mí también. Eso es todo, licenciado. gracias. Es muy importante el aporte que nos da Denis. Como sabemos, pues no se pueden realizar las mismas actividades que usted realizaba en San Miguel, acá en San Salvador. Ahora es un riesgo salir y que no nos conozcan. Es bastante complejo. Muchas veces asaltan a señoritas porque no las identifican dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces, es de tener bastante cuidado, no exponernos. Siempre tenemos que estar alerta a las situaciones que se nos van presentando. Veamos.
Los tipos de violencia que existen, vamos adentrándonos ya un poco más. Hablamos de violencia social, violencia doméstica, la violencia instrumental y la violencia emocional. En la violencia doméstica, pues conocemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual. De esas tres jóvenes, ¿cuál consideran ustedes que es la más peligrosa? Para mí todas tienen su nivel de, o sea, todas son iguales. Todas son iguales, Yo creo que pero la emocional. emocional. Gracias, Amanda, por una. Fíjense que todas tienen su peso, pero la violencia psicológica es la que mayor impacto tiene, porque tiene una incidencia que va más allá, trasciende. Que a alguien le están diciendo que es boba, que es una buena para nada, que nadie la va a querer, que, que, que si ya tiene hijos, pues nadie va a querer una mujer con hijos, que está gorda. Entonces la empiezan a discriminar de algunas formas y hay un momento en que la mujer cree todo lo que le están diciendo. Es como la indefensión aprendida. Hemos luchado tanto contra el sistema de que nos humillen, que nos maltraten y todo eso, pero al final, de tanto que nos lo repiten, ya no luchamos y damos por hecho que somos bobos, que somos torpes, que no lo vamos a lograr. Y es bien triste que eso se da y afecta de gran manera. Y hay quienes no le toman ni siquiera la mayor importancia. El golpe, la física, pues ya sabemos que se da porque vemos a la persona con moretones, rasguños, mordeduras y la persona toda dolorida, ¿verdad? En la parte sexual, pues, como lo dice la palabra, muchas veces puede ser mi novia, puede ser mi pareja o mi novio, pero si yo no quiero tener relaciones sexuales con esa persona, automáticamente es una violación, es abuso. Entonces, es parte del maltrato. Pero la psicológica aparentemente no hace mayor daño, aparentemente. Pero el efecto y el estrago que trae es el doble, es peor todavía. Y si no tenemos cuidado en cuanto a este tipo de violencia, miren jóvenes, eso nos puede llevar hasta la muerte, puede generar el suicidio. ¿Cuántas mujeres se han matado? ¿Cuántas mujeres han muerto? Dice que en nombre del amor. O sea, hay que tener mucho cuidado, evitar caer en los chantajes. Es algo que atañe y afecta grandemente a todos, tanto hombres como mujeres, se ven afectados en cuanto a esa situación. Entonces, desde un enfoque más sociológico, la violencia puede ser vista como causa y efecto de la desintegración social vivida en una agrupación. La causa porque la violencia provoca y refuerza la división y la desconfianza entre las personas, que lleva a la construcción de formas de convivencia que van restringiendo la reacción humana mediante el uso de mecanismos de discriminación y marginación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a ese tipo de situaciones. En cuanto a la parte de violencia y ya entrando en lo que es la parte de la violencia social, eh, tenemos la conducta que esta puede ser violenta y no violenta. También la violencia criminal y la no criminal. En la violencia criminal encontramos el robo a mano armada, el asalto, la violación por personas desconocidas y el asesinato. Eso se conoce como violencia criminal. La violencia no criminal es la violencia doméstica, la violencia marital, el castigo corporal. Esto se considera como no violencia criminal, pero jóvenes, violencia es violencia, venga de donde venga, la quieran camuflajear como le quieran poner, pero siempre es violencia desde el momento que a mí me agrede, desde el momento que a mí me detenta, me humilla, me daña,
Desde ahí ya es violencia. No es que seamos la cultura de cristal, pero alguien que a mí me diga que me quiere, pero me insulta y me hace sentir menos, esa persona a mí no me quiere. Y si esa persona a mí no me quiere, yo debo poner un alto. ¿Por qué debo poner un alto? Porque primero está el amor propio que nosotros debemos de tener, jóvenes. Miren, eso es muy importante, señoritas, también. Hago mención a esto porque muchos caballeros y muchas señoritas chantajean a la pareja. Aún somos víctimas de chantaje emocional por parte de nuestros padres, jóvenes. De repente mamá o papá lo chantajea a uno. Ya no te voy a querer, que ya te voy a echar de la casa. Si estás aquí en la casa, son mis reglas, son mis normas, es parte del chantaje. Y de alguna manera es violencia, pero como viene de papá y mamá que nos quieren y nos adoran, ¿verdad? Entonces hay como un amortiguador que minimiza ese tipo de violencia, pero de alguna manera pues se está haciendo un tipo de violencia y es la conocida como la violencia doméstica. Cuando nos comparan con alguien, miren, no se puede comparar a una persona con otra. Todos somos totalmente diferentes. Cada uno tiene su propio temperamento. Podemos tener similitudes, pero jamás vamos a ser idénticos. Podemos acertar y complementarnos con otras personas, pero idénticos nunca. Ni aún los gemelos son idénticos. Siempre hay algo que los hace diferentes. Para un ejemplo. Entonces, es algo que ustedes deben de tomar y tener muy en cuenta. La violencia física y después la psicológica son las formas de violencia más común en el ámbito del hogar. Las mujeres y los niños son las principales víctimas, pero ojo, también existe una minoría de caballeros que sufre violencia. Y la mayor torturadora es la mujer en ese aspecto. Y no voy a quitar el caso de los hombres, pero no puedo ser eh, exclusionista. No puedo decir que solo las mujeres, no. Hay casos donde mujeres maltratan a los hombres. Cuando ya entramos a la violencia social, aún tiene a verse como una forma de violencia más física, hace uso muy frecuente de la violencia psicológica, mediante la intimidación, y este suele ocurrir como un antecedente de la violencia física. La violencia social puede clasificarse de varias formas según se trate. El lugar en el que ocurre está distinguido entre violencia rural y violencia urbana. El motivo se puede distinguir entre violencia política, violencia económica, violencia social por drogas o aleatoria. Entonces, es de tener sumamente cuidado en cuanto a este aspecto. El agente violento se distingue entre violencia de jóvenes, pandillas, policías y otros entornos. El código legal existe y se distingue entre una violencia criminal y una no criminal, que es lo que les mencionaba hace un momento, de que la violencia no se considera, la violencia doméstica no se considera tan agresiva. Ahora bien, factores que influyen en el comportamiento violento. Miren, a nivel individual, tenemos la tablita. Hablamos de género, edad, antecedentes biológicos, niveles educativos, nivel socioeconómico, situación laboral, abuso de drogas y alcohol, exposición temprana a la violencia. Si yo desde pequeño he sido sometido a la violencia, a los insultos, a los golpes, créanme, es algo que yo voy a reproducir en mi vida. Como a mí me enseñaron a palos, yo voy a enseñar a palos. Como a mí me enseñaron con golpes, yo igual voy a enseñar con golpes. A ver, ¿cómo se aprendió usted las tablas? Ah, no, a mí mi papá agarraba una chancleta o agarraba un cincho, un lazo y me daba, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo le voy a enseñar yo a mi hijo? Ah, no, de la misma manera que a mí me enseñaron. Eso es violencia. Ya es parte del abuso que se está cometiendo contra un menor. Existe un eslogan que dice, ni golpes ni palabras que lastimen. Pero lastimosamente en nuestra sociedad es algo que se da. Los niños
de alguna manera, llámese así, son los más afectados cuando los adultos tienen problemas. ¿Con quién se desquita el adulto? De manera consciente o de manera inconsciente, con el niño. Cuando le fue mal en el día y llega y el niño hace berrinche, y entonces agarra al niño y lo empieza a castigar y lo agarra como que es marimba. Entonces no se trata de eso. Muchas veces no sabemos canalizar adecuadamente nuestras emociones y nos desquitamos con el que no nos la debe. Y lastimosamente cuando venimos a reaccionar es demasiado tarde. Ya golpeamos, ya agredimos, ya ofendimos. Y hay algo importante. No solemos pedir disculpas. Sabemos que cometimos un error, sí lo cometimos. ¿Se disculpó? ¿Y por qué lo voy a hacer? No, yo soy el adulto, pues. Entonces, no se trata de eso. Entonces, si nosotros queremos cambiar esos factores que detonan un comportamiento violento, jóvenes, tenemos que hacer nuestra parte. Si a mí me trataron mal, si a mí mi padre o mi madre me trató mal, y al momento que yo tenga un hogar y tenga hijos, cuidado con repetir los patrones que atraen. Si a usted lo trataron mal, eduque a su nueva familia y vuélvase esa familia que usted no tuvo. Vuélvase ese padre, vuélvase esa madre, vuélvase ese hermano que usted no tuvo y que tanto añoró. Y créame, eso le va a dar grandes éxitos. Se lo digo con propiedad. Vuélvase mejor persona y va a ver que todo le va a fluir de una manera diferente. Cambiamos la dinámica del hogar. Podemos ser pobres, podemos ser muy humildes, pero debemos de tener amor propio y saber replicar ese amor. Y me va a decir, ay, que eso suena soñado. No es que suene soñado, es algo que se puede realizar, es algo que podemos hacer. Si cada uno de nosotros pone su parte, miren jóvenes, podemos lograr grandes cambios. Porque creen que muchos de los jóvenes se meten en pandillas, porque no se sienten incomprendidos. A quienes se meten a pandillas porque la pandilla contraria le mató al hermano, le mató a la familia. ¿Y por qué se mete? Por venganza. ¿Qué pasó ahí? No hubo ya una orientación de alguien que aconsejara adecuadamente a esta persona. Entonces, es muy importante la figura paterna, la figura de la familia, es muy importante. Ahora bien, la comunidad y la sociedad. Hablamos de desigualdad social, historia de violencia social, traemos guerras, traemos pasado, pero no vamos a vivir anclados en el pasado. ¿Por qué creen que se dieron las guerras en tiempos atrás? Se dieron por las injusticias que se estaban dando en el país, pero ahora los tiempos han cambiado. Podemos ver que se ha avanzado en cuanto a la parte del diálogo, la parte de la efectividad de las instituciones. Algunas han empezado a cambiar, sí han empezado a cambiar. Todo es un proceso y va poco a poco. La violencia en los medios de comunicación, miren, ¿dónde vemos mayor violencia? Los medios de comunicación, los programas que nos venden. Había un programa de luchas, las telenovelas que nos suben ahora, El Señor de los Cielos, el 1, el 2, el 3 y no sé cuántos más, La Reina del Sur. Y de repente oímos a gente hablando como que fueran grandes narcos y que te voy a picar y que a usted yo lo no sé qué. O sea, había una telenovela, Sin Senos No Hay Paraíso o Sin Paraíso, no sé cómo se llamaba, pero hablaba de los carteles de la droga, el cuerpo ideal que debería tener la señorita, que tenía que ponerse silicón para hacerse más atractiva para el hombre. Pero ¿cómo terminaban esas señoritas? Entonces, no solo debemos dejarnos llevar por lo que nos están vendiendo, hay que tener mucho cuidado. Señoritas, caballeros, abramos los ojos. Ustedes están jóvenes, son receptivos a lo que la sociedad o a lo que se nos está vendiendo a través de los diferentes medios. No tengo nada en contra del reggaetón. Sí sé que hay música que pues se pasa porque incita a la violencia, incita al sexo y a otro tipo de cosas. Y si a esto le sumamos de que pues no tengo muy sentado lo que yo quiero, para dónde voy y cómo voy, ¿verdad? Entonces, deben incidir de manera negativa en mi vida.
Y lo repito, no tengo nada en contra del reggaetón. Me gustan algunas canciones por los ritmos. Ok. Luego, avanzando con la parte de la violencia, tenemos la migración, esperanza, viajes sin visa. ¿Por qué emigran tantos salvadoreños? ¿Por qué mandan tantos niños fuera del país por temor a las pandillas? Los mandan con esperanza, unos de tener el famoso sueño americano, otros emigran porque su vida está en peligro y es mejor salir y no quedarse acá. ¿Cuántas familias han asesinado completas las pandillas o han sido víctimas de secuestro, de acoso cuando intentan irse? ¿Cuántos niños han expuesto? Miren la noticia que salió del joven que se ahogó junto a su bebé. Miren, son noticias que consternan. A mí cuando la gente me dice que se va a ir de manera ilegal, créanme, a mí me aterra el hecho de que se separa uno de esas personas que tanto aman. A mí me pasó algo y se lo voy a comentar. Hace un par de años, yo quería ir a Guatemala. No tenía pasaporte para sacar a mi hija. Entré de manera clandestina, por decirlo así, a Guatemala y pasé a mi hija por un punto ciego. El detalle es que hay personas que se prestan para hacer eso entre la frontera de Guatemala y El Salvador y pasó. Me pasaron por un punto ciego. Jóvenes, es la peor experiencia que yo he tenido en mi vida. Me tocó bajar unas zonas horribles, me tocó pasarme el río, el agua me llegó casi hasta el cuello mientras el hombre llevaba a mi hija y mi hija estaba pequeña, mínimo tenía 8 años. El hombre la llevaba a Pucucho a mi hija y de repente pasé un tramo y me quedé sola y no miraba nada, no miraba a nadie y era que el monte por aquí, monte por allá y la angustia que yo empecé a experimentar, no se las quiero, o sea, pasar porque es algo feo, o sea, no me miraba con mi hija, no miraba al hombre que llevaba a mi hija, aquello que solo era monte y tenía que correr porque a lo lejos oía que el hombre me decía, apúrese, 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 porque viene la policía. Entonces, qué terrible, yo, créanme, es una de las peores experiencias que yo pasé en mi vida y dije, no, yo no vuelvo a pasar por ese tipo de cosas. Y si esto es viajar hacia los Estados Unidos, o sea, creo que lo que yo experimenté en ese par de minutos que no vi a mi hija y que no miraba al hombre y no miraba el camino por donde tenía que salir, eso fue agobiante para mí. Ahora no me quiero imaginar el suplicio que vive esta gente que se expone, que va en camiones apretados, que van escondidos debajo de ciertas situaciones o productos que llevan. Entonces, es algo que preocupa. Yo les digo, yo tomé conciencia de lo que estaba pasando. Para mí fue bien arriesgado. Tenía miedo, no se los voy a negar. Y pues me dejé llevar. Me dejé que me dijeron, la pasamos. Y como yo quería ir al otro lado, pues pasé, pero el precio que pagué no me, hasta la fecha lo recuerdo y es algo que no es de lo que yo me puedo sentir orgullosa y decir, sí, lo hice, ¿verdad? No, lo traigo a mención, jóvenes, porque es algo bien delicado. Una decisión inadecuada nos puede generar grandes consecuencias. En ese momento yo no sabía ni quién era el hombre y él llevaba a mi hija. Me pongo a pensar ahora, y si ese hombre se la hubiera llevado por otro lado, ¿cómo hubiera estado yo en ese momento? Y de por sí, o sea, la pasé feo porque después, cuando regresé, yo no quise pasar por ese punto ciego nuevamente. Y yo me arriesgué a que me detuvieran en aduana. Ahí me dijeron de todo y pues casi me quedo detenida. Pero un hombre pues, salió ahí, se apiadó de mí y pues me dejó pasar. Pero sé que es algo que no debía haber pasado. A mí me tuvieron que haber sancionado y pues creo que el hombre vio mi cara de susto, de terror que yo tenía. Creo que el hombre entendió que yo no iba a volver a repetir esa historia. Entonces, es bien delicado, jóvenes, cuando la gente huye por salvar su vida.
Cuando la gente va con un objetivo, con una misión, es más intenso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa toma de decisiones que tenemos abruptas, que nos pueden ocasionar la pérdida de un ser querido, que nos pueden afectar de diferentes maneras. Entonces, hay que tener cuidado en cuanto a ese tipo de situaciones. Lastimosamente, muchas veces no hay otra esperanza y toca viajar, como lo dice el documento que ustedes van a leer en su momento. ¿Por qué emigrar? ¿Quiénes son los que más emigran? Si se fijan, es población joven. Son raros aquellos hombres mayores o mujeres mayores que se van y se exponen, pero en su mayoría son jóvenes los que se van. Entonces, es muy importante ver todo este tipo de situaciones. Van tras el famoso sueño americano, van por un futuro mejor, llevan grandes expectativas, pero en el proceso vemos que se vulneran muchos de los derechos de las personas que van como migrantes. Los peligros asociados al desplazamiento, las carencias de alimento, el riesgo de muerte, abusos. Miren, es increíble los casos que se escuchan de violaciones sexuales, los secuestros, muchas veces el señor que lo lleva, el coyote, está con algún nexo, con algún cartel, y estos mismos secuestran a las personas y hablan para hacer la negociación, pero a todo esto han violentado los derechos de cada una de las personas. Muchas veces no pueden hablar, dormir, comer, pensar, y la angustia, o sea, todo eso que viven o todos los deseos o las necesidades biológicas que se presentan. Imagínense, alguien quiere ir al baño, ¿cómo va? O sea, el hecho de aguantarse o muchas veces ensuciarse genera otro tipo de situaciones. Imagínense que alguien ya mayor empieza a orinarse, quiere decir, si ocasiona el orín, puede ocasionarle alguna alergia, y aparte el calor, aparte la suciedad, o sea, son un montón de situaciones que se van presentando y que de alguna manera pues ponen en riesgo la parte digna de la persona. Entonces hay que hablar de elementos de comprensión, bondad, empatía, solidaridad, el autorrespeto, dignidad y así de diferentes factores que hablan nuestro documento en cuanto a esta temática. También habla de carecer de oportunidades de trabajo, de una vida digna, de estudio. La violencia no se presenta como un factor de expulsión directa, sino más bien es como un factor condicionante para que la gente salga en busca del sueño americano, pero no por completo. Entonces hablamos que muchos de los migrantes, ante esas experiencias negativas relatadas, prefieren no arriesgar la vida, o hay quienes pues sí lo hacen y se exponen. Es bastante compleja esta situación, jóvenes. También la migración pues lo ven como un único medio para salir de la pobreza, buscar condiciones que permitan obtener recursos para vivienda, educación, alimentación, mejorar la calidad de vida. Pero en ese proceso muchos compatriotas mueren. Y es bastante triste. De repente vemos noticias donde dice que encuentran el cadáver de alguien. Y es bastante triste y es algo que yo no le deseo a nadie, la verdad. Es algo muy delicado. También es importante hablar de las violaciones que se dan, pues si son niñas, van buscando y si la niña es llamativa, bonita, eso es un detonante para el abuso físico, la violación, el secuestro o aún la trata de personas. Agarran a la niña, se la secuestran, se la llevan para otro lugar y la empiezan a prostituir. Entonces son elementos que se van presentando. Algunas también inician el viaje en estado de embarazo, los riesgos en la parte de la salud que van a obtener esas mujeres, se pueden hasta infectar de VIH o alguna otra enfermedad venérea. Y entonces todas estas personas se ven afectadas tanto a nivel físico como psicológico. Hay personas que llegan allá y no crean que llegan a dormir tranquilos, ¿no?
pasan sus secuelas del proceso de migración que han tenido. También, pues, acuñando un poco, hablamos de los asaltos, las agresiones, los abusos, las violaciones de los derechos humanos. Y acá, pues, ya más implícito, aparece lo que es el crimen organizado. Ok, no sé si hay dudas o comentarios hasta el momento, jóvenes. Jóvenes, dudas o comentarios. De mi parte, no, Lick. ¿Qué les parecen las temáticas? Ya desarrollamos tres me parece que llevamos. ¿Qué les parecen las temáticas? La verdad, a mí me parece interesante porque en sí es un tema, son temas que se viven en la actualidad y más ahora, ¿verdad? Que está lo de la pandemia, muchas personas se quedaron sin trabajo, entonces han tomado la decisión de emigrar a otro país y por la misma situación, porque hay mucho desempleo desde la pandemia y a muchas familias les ha afectado eso y pues han tendido a irse para otro país arriesgando su vida. Y más que todo las familias que se van con bebés, ¿verdad? Y tal como fue su caso cuando se fue, pues eso es, van arriesgando su vida y la de sus hijos, pero todo por buscar una mejor vida en otro país. Y claro, yo aclaro, yo me fui porque iba de vagabunda, no porque me fuera a buscar algo mejor, no, yo iba de vagabunda. Y me dejé llevar por mis amigos y allá pues me topé con esa situación y el precio que pagué fue bastante alto. El susto de mi vida, y así lo menciono, ese fue el susto de mi vida. Pero bien, ahora vamos a avanzar ya en otro tema que tiene que ver con los trastornos alimenticios. Miren, acá existen tres problemas: la anorexia, la bulimia y la compulsión para comer. Cuando hablamos de la anorexia, se caracteriza por una reducción de la ingesta de alimentos que la persona tiene. La persona tiene una percepción equivocada o errónea en cuanto a su cuerpo. Puede que la persona esté bastante delgada, pero la persona se ve gorda, se ve obesa. Y entre más delgada esté la persona, más obesa se siente o se ve con mayores complejos. Puede que esté delgada y diga que está gorda la persona. ¿Conocemos estos casos? Sí, los conocemos. Más de alguno de nosotros ha tenido una amiga que ha pasado por ese tipo de situaciones. Yo les digo, gordita yo. Y les da risa cuando dicen eso, porque conozco una personita no muy lejana a mí que dice que está gorda, y yo la veo y está delgada, pero es la percepción que la persona puede tener de sí misma. Entonces de ahí me dice, yo tengo complejos, me dice esta persona. Le digo, complejos tengo yo, le digo que estoy gordita, soy chiquita, y me pongo, ¿verdad? Pero la verdad es que es la percepción o el autoconcepto que tenemos de nosotros el que nos va a llevar a desarrollar este tipo de problema y de la anorexia. Luego tenemos la bulimia, que es el consumo de alimentos y lo que llamamos como los famosos atracones de comida. Comemos y comemos, y ¿qué pasa luego? Viene la mía culpa y entonces empiezo y me provoco el vómito. Me lo provoco y empiezo a sacar todo lo que comí, lo que no comí. Pero la gente cree que al vomitar el cuerpo no absorbió algunos componentes. Claro que sí, el cuerpo logró sustraer algunos recursos que necesita, pero pues a quienes les afecta grandemente este tipo de situación. Entonces la anorexia implica un miedo extremo a ganar peso o a temor a engordar, que es a lo que más le temen muchas señoritas, el engordar. A pesar de que estas personas pueden ser delgadas o incluso
peligrosamente bajas de peso se ven a sí mismas como gordos y ellas pueden tratar de alcanzar y mantener lo que ellas piensan que es su peso corporal ideal. Y aquí estamos hablando literalmente matarse de hambre. No hacen ni siquiera ejercicio, sino que dejan de comer. La bulimia, pues, al igual que la anorexia, también incluye los temores de tener exceso de peso, pero también incluye periodos ocultos de comer en exceso. Lo que mencionaba, los grandes atracones pueden ocurrir varias veces a la semana o incluso varias veces al día. Mientras comen en exceso, las personas pueden sentirse completamente fuera de control. Pueden consumir miles y miles de calorías con un alto contenido de hidratos, de carbono, grasa, pero luego van y se provocan lo que han comido y empiezan obligándose a sí mismos a vomitar por el mal uso de laxantes o en algunos casos la gente se autoaplica los famosos enemas. Esto se refiere a menudo cuando la gente tiene los grandes atracones y luego vienen las grandes purgas, que se meten alguna cosa para provocarse, ya sea el vómito o que puedan defecar más. Los atracones compulsivos, como la misma palabra lo dice, esto puede afectar casi tanto a hombres como a mujeres. En el pasado, pues las personas eran adictas a la comida, ellos tenían como exceso los atracones. Y se ha señalado que la bulimia también, pero no tratan de deshacerse de la comida inmediatamente por vómitos o por el mal uso de laxantes o enemas, sino que acá el sentimiento de culpa puede hacer que sea más fácil para la persona comer en exceso una vez más. Acá es lo contrario. La persona siente culpa y con la misma culpa empieza a comer y vuelve a comer y sigue comiendo. Entonces no logra controlar adecuadamente esos atracones que la persona tiene. También, pues hay que hacer mención que este es un trastorno que lo padecen tanto hombres como mujeres. Esos trastornos alimenticios se inician o principalmente se dan en la adolescencia o en la pubertad. Hay muchos problemas con personas que pueden iniciar conductas sintomáticas en esta vida, pero también estamos hablando que se puede desarrollar un trastorno que va desde los 12 a los 25 años y con frecuencia este puede ser intenso. También los trastornos alimenticios lo presentan hombres y mujeres. Y aunque lo padecen más mujeres que hombres, pero existen casos de hombres que presentan este tipo de trastorno. Las mujeres con trastornos alimenticios presentan particularmente en la pubertad y se asocian con la representación de ellas. Acá entra parte de los estereotipos, parte de los prejuicios, de que entre más delgada mejor, los chicos me ven más bonita, me veo más atractiva. Pero en cuanto a que quiero verme más atractiva, puedo caer en ese sesgo y que de alguna manera pues me va a afectar en mi salud y me puede llevar hasta la muerte si yo no me cuido. Entonces, acá hay que tener cuidado porque les resulta particularmente difícil aceptar los cambios físicos. Yo era delgada y hoy me engordé. Yo no tenía este montón de acné y hoy me salió todo esto en mi cara. Entonces voy a dejar de comer esto, voy a dejar de comer lo otro. Y de repente ya no están comiendo como deben de comer y empiezan a aparecer las enfermedades. Lastimosamente no se dan cuenta en el momento del daño que se están gestionando hacia sí mismas. También hablamos del desarrollo de habilidades y logros escolares. Lo viven con mayor autoeficiencia y preocupación. Cuando entran en ansiedad, pueden comer de manera compulsiva. No me está saliendo bien el trabajo que debo de presentar. ¿Y qué hago? Empiezo a comer, agarro comida y estoy comiendo. Y de repente, sin darme cuenta, ya me comí $1 de pan francés. O ya me tomé 3 chocolates. O ya ingerí otro tipo de alimento que no tenía que haber comido. Entonces, en el proceso de inicio de independencia también se viven ciertos conflictos que pueden llevar a ese tipo de situaciones, pero podemos de alguna manera tratar de abordarlos en su oportuno momento. También
hay que hablar de esos trastornos alimenticios. ¿Qué afectan en el contexto familiar, en el contexto sociocultural? En la familia, pues hablamos los conflictos que hay entre los padres, las madres, la crianza, la crianza inapropiada, la mala educación que tenemos en cuanto a la alimentación. De repente, no quiero comer, hay comer lo que hay, y que hay una sopa Maruchan, una galleta, una soda. eh, Pidamos comida chatarra, comemos pizza, comemos aquí y allá, pero de repente empiezo a tener problemas, papá y mamá, entonces como hijo empiezo a comer y empiezo a descuidar mi alimentación y empiezo a llenarme de comida chatarra, que papas fritas, que churros, que sodas, y así sucesivamente puedo ir mencionando un montón de cosas. También el abuso físico, sexual o psicológico, eso es preocupante, porque esto puede desencadenar otro tipo de situaciones. Cuando una persona está siendo víctima de abuso, se ve sucia, se siente avergonzada de su cuerpo y tratan de ocultarlo, bajar el perfil y que nadie los note. Pero si esta persona opta por refugiarse en la comida y cuando más triste, más desolada, más angustiada se siente, más comida va a ingerir. Entonces, esto preocupa también los antecedentes de cuando nuestra familia trae la constitución de ser gorditos. Entonces, son elementos que muchas veces no podemos cambiar, pero podemos de alguna manera controlar. El contexto sociocultural, el ideal de belleza, la delgadez, lo que nos venden. Vamos a una tienda y solo encontramos ropa para gente delgada. Para los que somos gorditos, pues hay que ir a buscar a otro lado. O tiendas especiales en tallas grandes. La belleza determinada por la feminidad, o sea, las mujeres, la cultura lipofóbica, o sea, las mujeres que no pueden ser gordas, tienen que ser delgadas, delgadas o delgadas, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Hay causas individuales, sí las hay, la carencia, los conflictos personales que cada uno tiene, la baja autoestima que presentan muchos jóvenes, la sensación de descontrol, se sienten de alguna manera, son perfeccionistas y cuando algo no sale bien, pues caemos en la trampa de la comida, sentimientos de una inadecuación y vacío cuando rompemos con nuestra pareja, cómo esto me afecta emocionalmente. Los desafíos de la adolescencia, los cambios del cuerpo, el proceso de independencia. Estamos hablando de las presiones escolares, el desarrollo de la identidad, quién soy, qué quiero, para dónde voy. Son diferentes elementos que se van presentando en mi día a día. A ver, preguntas, comentarios. ¿Jóvenes? ¿Preguntas o comentarios? Yo quería decir que, por ejemplo, con los trastornos alimenticios, como habían dos, entonces podría decirse que se podría tener por varios factores, por la ansiedad, por problemas familiares, y de acá es donde se pueden ver diferentes atracones de la comida que los jóvenes se refugian mediante ella y a la vez, al ingerir bastantes alimentos, pueden sentirse como culpables. Y entonces está eso de todo o nada. Puede ser que la persona ingiera bastante, después se culpabiliza y ya no ingiera, y eso puede volverse un ciclo vicioso. Entonces sería bueno buscar ayuda psicológica o de algún nutricionista y tratar de controlar el estrés también, porque el estrés puede afectar, porque puede ser que la persona no duerma, padezca de ansiedad y se refugie por medio de la comida. Correcto. Todo lo que has mencionado es parte preventiva. Es lo que podemos hacer. ¿Cómo detectar esos trastornos alimenticios? Y bien lo mencionabas tú. Cuando eso se presenta, se debe de buscar ayuda. Las señales físicas se dan,
también las señales psicosociales. Entonces, todo lleva un patrón y debemos de buscar ayuda. Media vez se encuentre o se detecte este tipo de situaciones, es de buscar ese equilibrio que necesitamos para ayudar a la persona a salir de esa situación. Entonces, por eso es importante hacer uso del diagnóstico del trastorno alimenticio. El personal médico puede utilizar una serie de exámenes clínicos que le van a permitir realizar un diagnóstico de un trastorno alimenticio y corroborarlo. Luego, pues, se viene la entrevista psicológica, que es muy importante, donde se va a abordar esos conflictos que la persona tiene y que la están llevando a desencadenar este tipo de conductas o patrones que vemos que le están afectando en su proceso. Y ahí es donde empezamos ya la parte del proceso terapéutico. También se debe de atender los trastornos, como bien lo mencionabas. La atención de estos es primordial debido a la complejidad que pueden tener o la magnitud que pueden alcanzar y todos los elementos que conlleva. Entonces, el abordaje que se le debe de dar debe ser muy cauto y se debe tener el manejo de los mismos en una tarea combinada que requiere la conformación de un equipo de profesionales. Acá estamos hablando del médico, el sociólogo, estamos hablando del psicólogo, en algunos casos hasta un psiquiatra. Una vez diagnosticado el trastorno alimenticio, es necesario determinar el nivel de afectación y las medidas a seguir. No solo se trata de decir, sí, ella tiene un trastorno alimenticio. No, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué etapa está? ¿Cómo le vamos a ayudar para afrontar ese tipo de trastorno? Entonces, una persona que está en una etapa aguda y que representa el riesgo de morir por desnutrición o deterioro corporal, es indispensable revertir por la vía de hospitalización un tratamiento y no ambulatorio. O sea, se debe de ingresar a la persona para tratar de salvar su vida, porque no lo podemos dejar morir. En la etapa de la meseta, el riesgo clínico se ha estabilizado. En la etapa crónica, pues se caracteriza por un tiempo de evolución mayor a 2 años sin signos de mejoría. Entonces, acá ya intervienen otros elementos. Y es así, jóvenes, pues como de esta manera abordamos las temáticas que traemos, trastornos alimenticios, el suicidio. Miren, ese es otro tema que también es importante abordar. La parte emocional, cuando las personas no logran canalizar adecuadamente sus emociones, cuando no tienen una autodeterminación para mejorar y decir que pueden resolver las cosas, muchas personas optan por suicidarse. Miren, eso de las conductas suicidas es de tener mucho cuidado. El término suicida procede del latín suicidare, matarse a uno mismo. Es un acto de quitarse la vida de forma voluntaria y premeditada. Una persona que es suicida no le anda diciendo a la gente, me voy a morir, me voy a matar. No, cuando una persona anda diciendo, eso es un llamado que se hacían diciéndome, mírenme, aquí estoy. Una persona con intentos de suicidio es otra cosa diferente. Y son personas que se dan por vencidos, ya no quieren saber nada de la vida, se sienten que no valen nada. Y entonces ven la muerte como un instrumento para obtener cambios y un cambio totalmente radical. El Salvador se considera como el tercero o cuarto, como el quinto país que presenta tendencias al suicidio. Hubo una baja, pero hoy en tiempo de pandemia, pues esto ha incrementado. Entonces, es de tener mucho cuidado en cuanto a esos trastornos depresivos, un trastorno de ansiedad, la psicosis, el alcohol, las drogas, las conductas previas de suicidas, la violencia y los antecedentes de trastornos mentales pueden incidir para que una persona atente contra su vida. También la estructura o la dinámica que tiene la familia y el nivel de desintegración que puede haber en esta o los conflictos que están poniendo en riesgo la vida de una persona. Entonces, todo tiene medidas preventivas, jóvenes.
y de eso se trata, de abordarlas oportunamente. Ahora bien, voy a abordar ya la parte del trabajo final. Creo que algunos ya lo vieron. La guía ya está en plataforma. Ustedes pueden avanzar. Trata de que lean y estudien los últimos contenidos de la cátedra, que son los que acabamos de ver. No es necesario realizar ese trabajo que recurra a bibliografía extra. Sin embargo, si desea revisar otras fuentes bibliográficas, no olvide citar correctamente posterior a ello la actividad. Ahora bien, eh, va a desarrollar en el orden siguiente. Revise los periódicos del 20, del año pasado y del 2021, o sea, este año. Busquen 3 noticias, de las cuales ustedes van a mencionar 3 problemas que sufren los jóvenes en la actualidad que son diferentes a los mencionados en las temáticas anteriores. Córtelas y péguelas en su trabajo, o sea, haga una captura de pantalla. Como sabemos, los diarios están virtualizados, o si no lo puede hacer así y ve la noticia, tómele la foto y la anexa a su trabajo. Luego de ello, usted va a realizar un análisis de la noticia de esas dos, de las investigaciones que usted ha hecho. Va a plantear un problema de aprendizaje que influye en el rendimiento académico de los estudiantes. Describa estrategias que puedan utilizar para ayudar a los adolescentes y recomendaciones que usted haría a la familia del joven. Luego, debe de ver un video, que ahí está hasta el link para que ustedes ingresen, comentar un breve análisis. ¿Qué elementos incluye la educación emocional según el video? ¿Qué ventajas ofrece este tipo de educación emocional? El documento muestra el trabajo de niños, se puede trabajar de igual manera con adolescentes. Es de saber justificar las respuestas acá que ustedes van a dar. También se les presenta un estudio del caso de la señorita Carmen. Ustedes deberán leer todo lo que dice y ahí pues está todo el ejemplo de lo que hace la señorita Carmen, y se les pide, habiendo revisado el caso de la señorita Carmen, ¿podría comentar qué enfoques de enseñanza o modelos está utilizando la señorita Carmen? Comente además el efecto que está teniendo en el proceso de aprendizaje de los niños y adolescentes que asisten a su clase. Por último, ¿qué sugerencias haría para que la señorita Carmen, eh, para que mejore su concepción sobre la educación, sobre la forma de desarrollo de sus clases y el cambio de paradigma sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje? Para esto, ustedes lo van a entregar el día 27 de junio y tienen hasta las 11:55 para subirlo a plataforma. El número máximo de páginas son 12. Acá ya incluye portada, introducción, desarrollo de los numerales, las conclusiones y las referencias. No se les vaya a olvidar. De igual forma, jóvenes, deben de revisar los valores de los apartados del trabajo. ¿Qué es lo que se les va a evaluar? La portada, la introducción, las 4 actividades, las conclusiones, las referencias y el trabajo que debe de llevar. Hasta el número de páginas está calificado y tiene una ponderación. Así que no se vayan a pasar de esas páginas. El número total de páginas son 12, ni más ni menos, son 12 jóvenes. Recuerden, eso tiene una ponderación del 0.25 de su nota final. Así que no sé si hay dudas, no sé si hay comentarios, jóvenes, que me las puedan hacer ahorita para poderlas despejar. También mencionar que el día domingo tenemos nuestra otra tutoría. Licenciada, Dígame. este trabajo ya se nos dio los enfoques en los que nos vamos a basar, ¿verdad? Que es lo del periódico, lo de la señorita Carmen, etcétera. Pero Sí. entonces los PDFs que ya están en la plataforma solo nos servirían como apoyo, porque no es que nos vamos a basar de ahí como en un tema, ¿verdad? Y son apoyos nada más. Ajá, para estos 3 puntos que realizaríamos. 3 o ¿Correcto? más, creo que son. Ajá, bueno. Son 4 puntos, pero bueno, lo de las noticias, pues sí lo van a retomar. Igual, ¿verdad? Ven que la información que está ahí tiene que ver con la temática.
Sí, lo de los periódicos, eso sí creo que hay virtual, ¿verdad? O sea que los podríamos sacar de ahí y hacer nuestro Correcto. análisis de cada uno. Correcto. Ustedes hacen los análisis de las tres noticias, luego el caso de la señorita Carmen, Yo tengo ustedes una lo van duda, viendo. Dígame. este, ¿cómo sería prácticamente el procedimiento para sacar el promedio de las actividades y ver la nota que llevamos en, en la materia? Eh, cada nota tiene una ponderación. Por decirle, esta vale, por decir, vale 2 puntos, por decir algo. Entonces, usted, si se saca 8, va a dividir eh, 8 por 0,20 y eso le va a dar el porcentaje que usted ha ganado. Pero no se preocupen, vamos a empezar a subir notas a Prometeo para que ustedes ya vayan viendo los niveles de porcentaje de lo acumulado. Y si no, pues yo me comprometo ya para la otra semana, para el lunes, lo tendría que hacer fin de semana para ir sacando los porcentajes de lo que llevan acumulado hasta ahorita. Pero me comprometo hasta para el día lunes porque lo tendría que hacer el fin de semana. Está bien, Yo les, gracias. yo les ayudaría con eso, para ayudarles a sacar los porcentajes. Gracias. Ok, Amanda. No sé si hay más dudas, no sé si hay más comentarios. Si no, pues Licenciada, estaríamos. Dígame, Paola. la actividad 2 va relacionada con la actividad 1, ¿verdad? Y así también la actividad 4 con la 3. Sí, en Ok. la 3 está la visualización del video y ahí están las indicaciones de qué es lo que van a responder con base a lo visto en el video. En el estudio de la señorita Carmen, pues entran los enfoques. Pero para este caso de la señorita Carmen está como un documentito ahí, una información, pero Sí, esa ahí está. información no es que la vamos a pegar en nuestro documento, ¿verdad? Solo nos vamos a basar así a escribir de un solo nosotros, Sí, correcto. en ¿Cuáles son los base, enfoques? ajá, con lo que ya leímos, ¿verdad? Ajá. Correcto. Con base a lo leído, ya ustedes van a poder trabajar la parte que necesitamos evaluar. Bueno, gracias. ¿Ok? Recuerden que tenemos dos enfoques, el constructivismo de Jean Piaget y tenemos el enfoque sociocultural de Vygotsky. Entonces, con base a lo leído que está ahí en plataforma, pues vamos a ver qué modelo utiliza la señorita Carmen. ¿Es constructivista o tiene un enfoque sociocultural? Ya les di una pista, fíjense. Bueno, no sé si hay más dudas o hay más comentarios, jóvenes. Si no, estaríamos culminando acá nuestra tutoría y nos veríamos el día domingo de 10 a 12. Y si, digamos, su aprendizaje está basado en el constructivista, por así decirlo, solo le pondríamos que se basa en ese o tendríamos que darle también una explicación del por qué. Sí hay que dar una explicación del por qué si se percata. Acá el material le dice, habiendo revisado el caso de la señorita Carmen, ¿podría comentar qué enfoque de enseñanza modelos está utilizando la señorita Carmen? Ahí van a explicar ustedes. Comente además el efecto que está teniendo en el proceso de aprendizaje de los niños y adolescentes que asisten a su clase. Ahí van a explicar ustedes. Y por último, ¿qué sugerencia hiciera para que la señorita Carmen, para que mejore su concepción sobre la educación, sobre la forma del desarrollo de sus clases y el cambio de paradigma sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ustedes deben de darle respuesta a estas tres interrogantes que se les plasma acá. Es lo que ustedes van de lo visto en el video, van a responder estas preguntas. Son tres nada más.
Que no sé si hay más dudas o comentarios. ¿Dudas o comentarios? Ya no las hay, pues estaríamos culminando aquí nuestra tutoría. Dígame, Denis. No, solo era para decir que todo estaba muy bien. Ah, ok. Bueno, igual manera, si las dudas surgen, jóvenes, saben que me pueden escribir. Yo les estoy respondiendo ya después de las 5 y en el transcurso del día, pues se me dificulta un poco por el trabajo, ¿verdad? Pero yo busco el espacio para responderles, pero ya si necesitan que les explique algo a mayor profundidad, pues me escriben después de las 5 y yo con gusto les asesoro, jóvenes. Y si necesitan una tutoría extra, por decirlo, pues la damos y explicamos. También recuerden que el domingo tenemos la tutoría. Si igual aparecen dudas, porque me imagino que ya van a empezar a trabajar en ello, entonces las despejamos el domingo. ¿Les parece? Sí, está bien. Muchas gracias, licenciada. Bueno, mis niños, traten de descansar, es justo y necesario para retomar energía, fuerzas y volver a empezar con las actividades. Estamos ya casi en la recta final, jóvenes. Sé que no ha sido fácil, este ciclo para ustedes ha sido express, por decirlo así, pero hemos procurado dar lo mejor y ustedes están dando lo mejor de cada uno. Así que eso es muy importante, yo lo resalto mucho porque sé que están aplicándose el doble de lo que ya traen sus demás compañeros. Ustedes están dando el 200%. Así que ánimo, jóvenes, ya falta poco. Así que a dar lo último, con todo, jóvenes. Descansen, pasen feliz noche y nos visualizamos el día domingo. Muchas gracias por todo. Feliz noche. Gracias igual, jóvenes. Buenas noches. Bendiciones. Feliz noche, Muchas licenciada. gracias, Lick. Feliz noche, bendiciones, cuídense. Gracias Feliz igual, noche. Keila, Marcela, Gracias, Amanda, Lilian, licenciada. Feliz noche. Rachel y Denis. Gracias, un Buenas placer. noches, Lick. Pase una feliz noche. Buenas noches, Rachel.